Yo creo que no tengo que probar el hecho de que la predicación de la palabra no está de moda en muchas iglesias. De hecho, yo creo que en algunas iglesias o en muchas iglesias la predicación tiene mala fama. Cuando algunas personas escuchan la palabra sermón, la imagen que viene a sus mentes es la de una madre que habla sin parar, amonestando a su hija hasta provocar que la hija le diga exasperada: por favor, mamá, deja de sermonearme. En el diccionario imaginario de estas personas, la palabra sermón es igual a, charla interminable de contenido altamente recriminatorio que por lo general produce como resultado sacar de quicio al que escucha. Yo sé que mucha gente va a la iglesia en el día de hoy, pero yo sospecho, mis hermanos, que no son muchos los que van a la iglesia con la expectativa de escuchar un buen sermón. De verdad. Gente que está en su casa diciendo: wow, no soporto ya llegar a la iglesia porque sé que voy a oír un buen sermón. Yo no creo que la mayoría de la gente va a la iglesia con esa expectativa. Algunos son atraídos por el hecho de sentirse parte de una comunidad. Otros porque disfrutan la música de alabanza. Otros porque los ministerios que hay disponibles son de ayuda, sobre todo para jóvenes y para niños. Y aún es posible que muchos vayan a la iglesia buscando respuesta para sus problemas personales a través de mensajes terapéuticos, que son los que se predican muchas veces en los púlpitos en el día de hoy. Cómo vencer la depresión, cómo lidiar con el temor y cosas así. Ahora, venir a escuchar un monólogo en el que se expone la palabra de Dios, un texto bíblico, no suena muy atractivo. De ahí la necesidad de un ancla teológica que mantenga firme la barca de nuestro ministerio de acuerdo con el llamado que hemos recibido de parte de Dios como ministros del Evangelio. En la sesión anterior examinamos dos de los ganchos que posee esta ancla teológica. ¿Alguien recuerda cuáles son? Primer gancho: Dios ha hablado y Él actúa hablando. Segundo gancho: Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. Bien, el tercer gancho que vamos a ver ahora es que Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Porque alguien puede decir: si Dios ha hablado y Él actúa hablando, y Dios sigue hablando hoy a través de la Biblia, ¿por qué no pararnos en el púlpito y simplemente leerla? ¿No se han preguntado eso? Suena lógico, ¿verdad? La razón es porque Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír su voz públicamente. Es por eso que la predicación fue una prioridad para el pueblo de Dios a través de toda la historia de la redención. Mis hermanos, en cierto modo, la historia de la predicación es casi tan antigua como la historia humana. Nosotros sabemos por la carta de Judas que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó contra los impíos de su generación, ¿no es así? Nosotros sabemos que Noé, ¿cómo es llamado Noé en la segunda carta de Pedro? Pregonero de justicia. Pero es Moisés el que tiene el privilegio de ser el primer predicador cuyo ministerio se describe en detalle en las Escrituras. Cuando Dios llamó a Moisés en el monte Horeb, le encomendó la tarea de volver a Egipto para libertar al pueblo de la esclavitud. ¿Cómo? ¿Qué debía hacer Moisés? No sean tímidos. Hablar en el nombre de Dios. Por supuesto, además está decir que en la agenda de Moisés, en esa etapa de su vida, no estaba ya
¿verdad?, la idea de ir a ser un libertador. Él había pasado mucho tiempo en lo que yo le llamo la escuelita de Madián. ¿Saben cuál fue la escuelita de Madián? Cuando Moisés tenía 40 años, él creía que él era el que había de libertar a Israel. ¿Y qué hizo Dios? Lo mandó 40 años a la tierra de Madián, lidiando con ovejas, viviendo como un pastor común y corriente en ese lugar. Esos 40 años que Moisés vivió entre ovejas y sin poder conversar con alguien que compartiera su nivel intelectual, minaron por completo la confianza que Moisés tenía en sus capacidades naturales. Esteban, en el discurso de Hechos capítulo 7, le llama a Moisés poderoso en sus palabras y obras. Pero Moisés estaba convencido ya a los 80 años de que su oportunidad para hacerse el héroe había quedado enterrada el día que él salió huyendo de la ira de Faraón. Y es ahí cuando se le aparece Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo me identifico mucho con ese pasaje, porque yo vengo de una familia donde mi papá era un gran orador, sin ser cristiano. A mí me encantaba oír a mi papá dando charlas. Y cuando yo me convertí al Señor, uno de mis hermanos también era un gran orador y sigue siendo un gran orador. Pero la primera vez que yo me paré a dar un estudio bíblico, fue un desastre tan grande que por suerte no me enteré de eso en el momento, pero mi mamá le comentó a uno de mis hermanos: definitivamente este muchacho no da para eso. La predicación es un don que Dios da, no es algo natural. Es algo que Dios da, y Dios a veces se lo da al menos indicado. Recuerden que Dios busca lo más necio del mundo para hacer su obra. Así que parece que el más necio que encontró fue a mí en mi casa, porque ni mi papá ni mi hermano ahora es un predicador. Sin embargo, es lo que Dios hace, independientemente de la medida del don. Es simplemente el hecho de que pueda predicar la palabra, y eso es un tremendo privilegio. Moisés le dice: Señor, yo soy tardo en el habla, yo soy torpe de lengua. Y Jehová le respondió: Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, mis hermanos, Moisés entró en pánico por la naturaleza de la tarea que se le estaba encomendando, pero Dios le hizo ver que si él hizo la boca, él también puede ponerla a funcionar adecuadamente. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Siguió rehusando su responsabilidad, hasta que Dios tuvo que reprenderlo por causa de su falta de fe. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Escuchen esto: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Hermanos, noten cuál fue la estrategia de Dios para la tremenda empresa que estaba poniendo en las manos de Moisés y de Aarón. Estos hombres no debían ir a Egipto a formar células secretas de contrainsurgencia. No. Ellos no fueron a Egipto para intentar lograr un acuerdo bilateral con el faraón.
un acuerdo diplomático con la cual las dos partes estuvieran de acuerdo. No, ellos no fueron enviados a Egipto como revolucionarios, ni tampoco como negociadores. Ellos fueron enviados como heraldos del Rey del cielo, como heraldos del Dios Altísimo. Por eso más adelante en Éxodo capítulo 7, en el versículo 1, el Señor le dice a Moisés, oigan estas palabras: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés tenía autoridad sobre Faraón, porque el Dios del cielo le había encomendado la tarea de hablar en su nombre. El Dios del cielo. Así que el papel de Aarón en esta estrategia era simplemente transmitir el mensaje que Dios revelaba directamente a Moisés. ¿Cuál fue la característica, que Dios resaltó de Aarón anteriormente? Que él hablaba bien. Él hablaba bien. Sin embargo, a pesar de la capacidad de oratoria que tenía Aarón, reconocida por Dios, Aarón no tenía derecho a transmitir al pueblo su propio mensaje. Aarón no tenía derecho a retocar las palabras de Dios recibidas por medio de Moisés. Aarón era simplemente un portavoz. Hermanos, este pasaje es importante porque nos revela la naturaleza de la labor del profeta en el Antiguo Testamento. La función primordial del profeta no era predecir el futuro. De paso, ¿saben cuánta profecía hay en el Antiguo Testamento que todavía están en el futuro? Un 5%. Muy poco. La función del profeta no era predecir el futuro. La función del profeta era transmitir fielmente el mensaje de Dios al pueblo. Es por eso que más de 3.800 veces en el Antiguo Testamento aparece la frase vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová, o alguna palabra similar. Ellos eran los predicadores de su generación, que llamaban al pueblo a volverse de sus pecados a Dios para que no cosecharan la consecuencia de su rebeldía. De manera, mis hermanos, que la predicación jugó un papel de suma importancia en el antiguo pacto. Los profetas comunicaban al pueblo las palabras de Dios en el nombre de Dios, y esa metodología no cambió en el nuevo pacto. ¿Cuál es el primer personaje con el que nos topamos en el nuevo pacto? A Juan el Bautista. Juan el Bautista es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el ministerio que sirve de transición al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Y quién fue Juan el Bautista? La voz del que clama en el desierto, del que habló el profeta Isaías, el precursor anunciado por el profeta Malaquías, cuya tarea primordial era preparar el camino del Mesías. De manera, mis hermanos, que el ministerio primordial de Juan el Bautista no era bautizar. ¿Oyeron eso? La labor primordial de Juan el Bautista, y no es que Juan era bautista, por si acaso, yo soy exacto, ni era presbiteriano, yo soy bautista, pero yo creo que es una exageración decir que la iglesia bautista viene de Juan el Bautista, eso es una barbaridad, pero no estamos en eso ahora. El punto es que la tarea primordial de Juan el Bautista no era bautizar. La tarea primordial de Juan el Bautista era predicar. El bautismo era el símbolo visible de que su predicación había sido recibida. Dice en Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado, etcétera, etcétera. Juan debía proclamar como un heraldo la llegada del Mesías. El rito del bautismo estaba supeditado a la aceptación del mensaje. No tenía ningún sentido que una persona tomara la decisión de bautizarse si no había aceptado primero lo que Juan testificó acerca de la
pecaminosidad humana y acerca de Jesús. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, etcétera, etcétera. Es por eso que la figura de Juan desaparece casi por completo de la narrativa de los evangelios cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio público después de su bautismo. Y al igual que con el caso de Juan el Bautista, hermanos queridos, ¿cuál fue el énfasis del ministerio de Jesús? La predicación de la palabra. Jesús hizo muchas cosas. Sanó enfermos, calmó el mar en tempestad, sacó demonios, resucitó muertos. Pero cuando Marcos quiere resumir el ministerio del Señor, en Marcos capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? Simplemente, Marcos 1, 14. ¿Alguien lee Marcos 1, 14? Dice allí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús no vino con la prioridad de ser un sanador, un hacedor de milagros. Jesús vino como predicador. Y él no permitió que nada le impidiera llevar a cabo esa labor. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Marcos 1? El Señor Jesucristo comienza a sanar enfermos hasta que llega a la casa de la suegra de Pedro, lo cual, ¿verdad?, nos dice ya que Pedro era casado. Obviamente, nadie está buscando suegras gratis. Sana a la suegra de Pedro y dice que toda la ciudad se agolpa a la puerta para ser sanada. Pero en Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ok, una pregunta muy sencilla, hermanos. Si el texto dice que Jesús se levantó muy de mañana, ¿qué implica eso? No, pero antes de eso, en la escena anterior él está sanando personas y sacando demonios. Y luego dice que se levantó. Hay una información que no está en el texto. ¿Cuál es? Se fue a dormir, evidentemente. Si él se levantó es que se fue a dormir. Eso quiere decir que en algún momento de la noche Jesús dijo, ya no den más tickets, no den más numeritos, yo tengo que descansar. Jesús se fue a dormir. Y al otro día toda la ciudad de los que se quedaron sin ser sanados fueron a la puerta de la casa. ¿Y dónde estaba Jesús? Haciendo su devocional. El apóstol Pedro entra en pánico. Y todos los apóstoles, pero sobre todo yo creo que Pedro. Dice que siendo aún muy oscuro, el Señor se levanta, se va a un lugar desierto para hablar con su Padre, y los apóstoles comienzan a buscar a Jesús desesperado. Una multitud está a la puerta y Jesús no aparece. Y dice en el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Casi podemos escuchar el tono de reproche, ¿verdad?, detrás de esas palabras. Señor, la casa está asediada de personas llenas de problemas que demandan atención. ¿Y tú decides ahora apartarte de todo el mundo para hacer el devocional? ¿Qué se supone que hagamos nosotros con toda esa gente? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mis hermanos, Jesús no permitió que las necesidades de la gente le impidieran llevar a cabo el ministerio que el Padre le encomendó. Y ese ministerio primordial era predicar el evangelio, era predicar la palabra. Hay un expositor de principios del siglo XX llamado Dick Lucas, y él predicó un mensaje basado en esta parte del evangelio de Marcos. El título del mensaje fue muy atractivo: ¿Cómo arruinar tu ministerio? Entonces tiene 3 puntos. Si tú quieres arruinar tu ministerio, escucha. Primero,
obtén el poder para sanar todas las enfermedades. Segundo, aglutina alrededor de ti a un montón de personas enfermas que necesitan ser sanadas. Y tercero, apártate de ellos diciéndole que vas a hacer un viaje de predicación. Eso arruinaría el ministerio de cualquiera. Yo estoy seguro, hermanos, que para cualquier pragmático sensato de aquellos días era más que evidente que Jesús no estaba ministrando bien. Él debía enfocar mejor sus prioridades. Pero el Señor sabía que todas esas personas que eran sanadas se iban a ir de todas maneras al infierno, a menos que se convirtieran al Señor a través de la predicación del Evangelio. Así que, siendo Jesús un hombre compasivo, o para ser más preciso, Él era la compasión personificada, Jesús nunca permitió que las necesidades temporales del ser humano ocultaran de su vista la verdadera necesidad. Y lo que fue una prioridad para los profetas del Antiguo Testamento, lo que fue una prioridad para Juan el Bautista, lo que fue una prioridad para Jesús, fue una prioridad para los apóstoles. Dice en Marcos capítulo 3, versículo 14, que el Señor Jesús escogió a 12, los apóstoles. ¿Para qué? ¿Alguien recuerda? Para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Eso era lo que los apóstoles tenían que hacer, estar con Jesús y luego salir a predicar. Y luego de su resurrección, Jesús les encargó solemnemente predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 47. Y basta solo con darle una ojeada al libro de los Hechos para darse cuenta que para los apóstoles la predicación era una prioridad. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, en Hechos capítulo 6 lo que pasó? ¿Alguien recuerda qué pasó en Hechos 6? Las viudas de los griegos se sentían desatendidas y los que no eran griegos en realidad, eran judíos helenos, y estaban los judíos y entonces decían, aquí le dan prioridad a los judíos y están descuidando a las viudas de los judíos helenos. Esto era un problema serio, hermanos, un problema bien serio que los apóstoles debían cuidarse y debían tratar con mucho tacto. ¿Qué hicieron los apóstoles? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Eso no es justo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo me pregunto cómo habrían reaccionado hoy muchos líderes cristianos ante una crisis como esta. Después de todo, ¿no debería ser la iglesia sensible a las necesidades de la gente? Sobre todo a las de sus miembros más vulnerables. ¿De qué sirve predicar la palabra si el pueblo tiene hambre? ¿Han oído eso? Los apóstoles tuvieron el discernimiento necesario para ver el problema detrás del problema. Por eso, y bajo la guía del Espíritu Santo, ellos buscaron una solución para el problema de las viudas, pero preservando al mismo tiempo los dos aspectos más importantes de su ministerio, la oración y la predicación. ¿Cuál fue el resultado? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Saben qué quiere decir eso, mis hermanos? Que Dios bendijo la determinación de los apóstoles de no permitir que nada, absolutamente nada, los distrajera de la predicación de la palabra de Dios. Alguien me preguntó hace un momentito si yo iba a hablar de cómo yo dividía mi semana para estudiar. Lamentablemente no tengo el tiempo porque hay varias cosas que ver y no vamos a llegar ahí. Pero sí les puedo decir lo siguiente: preparar un sermón de la palabra de Dios toma horas. Horas, hermanos. Eso no es sencillo. Y hay muchas cosas que van a llamar tu atención y tú vas a tener que aprender a decir que no. Porque tienes que prepararte para predicar. Sin desatender a la gente.
pero siempre teniendo la predicación como una prioridad si tú eres el predicador que predicas regularmente. En el resto del Nuevo Testamento, nosotros vemos que la iglesia debía mantener la prioridad de la predicación a través de los siglos. ¿Cuál es la única cualificación de los pastores que aparece en 1 Timoteo 3 que no tiene que ver con el carácter? Apto para enseñar. El pastor debe ser apto para enseñar. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, ¿qué le ordena Pablo a Timoteo? Timoteo, procura delante de Dios presentarte aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, un obrero que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 4 de 2 Timoteo, Timoteo predica la palabra y Pablo le dice a Timoteo, mucha gente no va a querer oír la palabra, pero eso es lo que tú tienes que hacer de cualquier manera. Predica la palabra. Esta labor debe consumir una mayor parte de tu tiempo. Dice Pablo, 1 Timoteo 4:14, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Jóvenes predicadores, ustedes deben ocuparse tanto en la predicación y deben trabajar y orar por su predicación y deben pedir que otros evalúen su predicación y les digan sus debilidades para que año tras año las personas que los escuchan puedan decir, oye, él está predicando cada vez mejor. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Tu aprovechamiento debe ser manifiesto a todos. Pablo le ordena a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, ¿quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. Porque Pablo está reconociendo aquí que la predicación es vital para la iglesia y por eso dice a ellos se les debe dar un doble honor. Un doble honor. A Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, hermanos, no predicamos para continuar con una tradición evangélica. Nosotros predicamos porque Dios nos ordena hacerlo. Y Dios nos ordena hacerlo, y esta es la parte más impresionante de todo esto, porque Él ha decidido hacer oír su voz a través de nuestra voz. ¿Ustedes oyeron eso? Dios ha decidido hacer oír su voz a través de nuestra voz. Ese es uno de los aspectos más misteriosos de la predicación, que a través de la exposición de la palabra el pueblo de Dios puede escuchar la voz del Espíritu de Cristo hablando a sus corazones. Alguien me citaba hace un momento Hebreos capítulo 1. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló de muchas maneras. Una de esas maneras fue hacer oír su voz de una manera audible. Dios habló con Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos escucharon su voz. ¿Y en qué otro lugar Dios hizo que su voz sonara desde el cielo? En el Sinaí. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel cuando Dios hizo sonar su voz desde el cielo? Dijeron, wow, qué interesante, oigan cómo habla Dios. Me encanta el tono de voz de Dios. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Aterrado. De hecho, hasta Moisés dice, yo estaba temblando. Así que ellos le piden a Moisés, habla tú con Dios y dinos qué te dijo Dios, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios condesciende a esa petición y a partir de ese momento hace oír su voz de manera indirecta a través de Moisés, a través de hombres. Oigan lo que dice Juan Calvino: Dios usa a los predicadores en vez de tronar sobre nosotros y ahuyentarnos, de modo que es un privilegio singular que Él se digne bendecir para sí la boca y la lengua de los hombres, a fin de que su voz resuene a través de ellas. ¡Ja, qué privilegio! Dios está hablando a través del predicador. Así que la predicación, mis hermanos, es más
En muchos sentidos es una provisión de gracia. Los predicadores hablamos a los hombres de parte de Dios y delante de Dios, según a los Corintios 2:17. Eso fue evidente a través de todo el Antiguo Testamento, pero es más evidente en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se describen las ovejas de Jesús? Juan capítulo 10. Como aquellas que escuchan su voz y le siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Puede ser que por un tiempo caminen extraviadas, escuchando otras voces, pero los elegidos, tarde o temprano, escucharán la voz de su pastor y vendrán a él con arrepentimiento y fe. Pregunta: ¿cómo ocurre eso en el día de hoy? ¿Cuál es el medio a través del cual el buen pastor habla al corazón de los que son suyos? El apóstol Pablo responde esa pregunta en Romanos capítulo 10. Vamos allí, por favor. Romanos capítulo 10. Yo sé que yo he dicho esto muchas veces en sermones anteriores, así que si lo han oído, lo lamento. Pero en Romanos 10:17, Pablo dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que ese texto es tan conocido que a veces nosotros no nos damos cuenta de lo raro que es. Y yo todavía recuerdo cuando por primera vez yo leí ese texto con calma y descubrí su rareza. Mis hermanos, si Pablo hubiera dicho en ese texto, la fe viene por el oír la palabra de Dios, el texto es fácil de entender. Pero eso es lo que dice el texto. No, lo que el texto dice es que la fe viene por el oír. ¿Y qué es el oír? Lo que viene por la palabra de Dios. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Ok, si nosotros vamos al capítulo 10, al versículo 8, vamos a ver que Pablo nos está preparando para decirnos en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Qué significa invocar? Un llamado de auxilio. ¿Cómo yo puedo hacerle un llamado de auxilio a una persona en la que yo no creo? Ustedes se imaginan, tú estás en un río, te estás ahogando y hay una persona en la orilla que te odia y que quiere verte muerto. Su mayor alegría es ojalá que se ahogue. ¿Tú le vas a pedir ayuda? Entonces dice Pablo: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí hay un problema. ¿Quiénes han estudiado griego aquí? Bueno. Pero déjeme ver cómo yo explico este problema sin explicar el problema. Romanos 10:14, esa oración, ¿cómo creerán en aquel de que no han oído?, es un genitivo. Y el genitivo generalmente se traduce de quién, es un posesivo o algo que es parte de algo. Pero cuando el verbo detrás del genitivo es akuo, que es escuchar, o creer, sí. En ese caso el genitivo no se traduce de quién. Es un asunto de aquí de exégesis griega. El texto debe ser traducido como aparece al margen de la Biblia de las Américas.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo pueden creer en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Lo mismo que Juan 10. Para poder creer en Cristo tenemos que oír a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De manera que la fe viene por el oír a Cristo. Y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo que Pablo quiere decir en Romanos 10. Dice John Stott: los incrédulos no creerán en Cristo hasta que lo hayan oído hablar a través de sus mensajeros o embajadores. Cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad y con el poder del Espíritu Santo, es Cristo el que habla al corazón de sus ovejas. Lucas capítulo 10: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta verdad movió a Pablo a decirles a los creyentes de Éfeso, en Efesios capítulo 2, que Cristo vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mis hermanos, ¿cuándo Jesús fue a Éfeso? Porque Pablo dice, Él vino y les anunció el evangelio. ¿Cuándo Jesús visitó la ciudad de Éfeso? Cuando los predicadores llegaron predicando a Cristo. El mismo Cristo habló a las ovejas y a los elegidos de Éfeso. El puritano del siglo XVII, Paul Bain, comenta lo siguiente acerca de este texto: por lo tanto, vemos que Cristo está presente y tiene una parte en la predicación cuando los hombres predican, porque este es el oficio de Cristo, nuestro gran profeta, no solo dándonos a conocer personalmente la voluntad del Padre, sino que también está presente y nos enseña internamente en el corazón con esa palabra que resuena externamente en nuestros oídos por medio de los hombres. Así vemos, dice Bain, que Pablo predicó a los oídos de Lidia, pero Cristo predicó a su corazón. ¿Recuerdan en Hechos 16? Pablo está predicando y ¿qué dice? Cristo le abrió el corazón. John Stott dice algo similar: el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, ahora predica la paz mediante sus heraldos. Y el teólogo sueco Gustav Wingren, oigan lo que dice, hermanos, qué precioso: es la predicación la que provee los pies sobre los que Cristo camina al acercarse a nosotros y alcanzarnos. La predicación tiene un único objetivo, y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido a escuchar. De manera que la predicación no es una charla acerca del Cristo del pasado, es la voz por la que el Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Qué privilegio, hermanos. Para ser salvo, el pecador debe oír la voz de Cristo. Y esa voz es escuchada cuando el predicador expone a viva voz su palabra. Dios ha decretado obrar en las almas de los hombres al hacerles oír la voz de su Hijo a través de voces humanas. Dice John Stott: la predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. Predicador, ¿oíste eso? La predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. Cuando la iglesia predica la palabra, está uniendo su voz a la voz del Espíritu Santo, llamando a los pecadores a reconciliarse con Dios. Apocalipsis capítulo 22. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa?
la iglesia. Dicen ven. Yo creo que pocas veces he expresado esta gloriosa doctrina en una forma más hermosa y memorable que uno de mis himnos favoritos, escrito y compuesto por Isaac Watts, el reconocido teólogo y compositor inglés de mitad del siglo XVIII. No sé si aquí conocen este himno, pero dice: cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún habría estado yo. Él sirvió el manjar y a través de la voz de un predicador te invitó a entrar y te llevó a entrar. Hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Un ancla de 3 ganchos. Dios actúa a través de su palabra. Dios habla hoy a través de su palabra escrita, y Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Estas 3 convicciones teológicas deben atar nuestras conciencias para continuar predicando, aunque muchos a nuestro alrededor decidan hacer otra cosa, y aunque parezcan estar teniendo más resultado que tú. Sigue predicando. Amén. Sigue predicando. Hermanos, la predicación es mucho más que la exposición de un pasaje de la Biblia. La predicación es uno de los instrumentos primordiales escogidos por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo, al hacer oír públicamente su voz a través de aquellos que han sido llamados y calificados por Él como ministros del Evangelio. Por eso Pablo decía: conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo expuso el evangelio con palabras, pero él sabía que había un poder detrás de sus palabras, el poder del Espíritu Santo. Y ahora yo te pregunto, si tú predicas regularmente, mi hermano, ¿es así como tú te percibes a ti mismo cuando te colocas detrás del púlpito para predicar la palabra? ¿Como alguien que habla de parte de Dios y delante de Dios? ¿Estás consciente de que es por medio de la predicación que Dios hablará a los corazones de los hombres para que crean en Jesús y sean salvos? A fin de cuentas, la predicación, dice alguien, no es un asunto de traer unos pocos pensamientos aquí y allá acerca de Dios o de la Biblia. Es la proclamación de un mensaje que viene con autoridad desde la misma sala del trono en los cielos. Quiere el Señor, y es la razón por la que, a pesar del cansancio, quería venir aquí hoy. Quiere el Señor, hermanos, levantar más predicadores en esta generación. Hombres que tengan esta convicción para que la voz de Dios siga resonando en los púlpitos a través de expositores fieles a su palabra, y de esa manera continuemos viendo su poder, salvando a pecadores y edificando a su iglesia. No lo olvides, Dios ha hablado, Él actúa hablando, su palabra escrita sigue siendo la voz de Dios, y Él escogió la predicación para hacer oír públicamente su voz en el mundo y en la iglesia.